Quiero comenzar haciendo un análisis de lo que son los tiempos mejores, presidente. Hemos visto el cierre de Janssen Linares, hemos visto el cierre de otras empresas emblemáticas en otras regiones del país. Al parecer, el crecimiento que trae este gobierno va a ser un crecimiento paradójico, un crecimiento con desempleo, un crecimiento que no va a aumentar la masa laboral. Y es porque el crecimiento que ofrecen las derechas es siempre un crecimiento financiero, es siempre un crecimiento de la banca, es un crecimiento del gran capital financiero y no un crecimiento de la productividad. Esos son los tiempos mejores. Presidente, le pido respeto, presidente. La verdad es que la economía chilena se basa en el acceso al capital. Se basa en tener liquidez para poder producir, para pagar sueldos. Las pymes chilenas, sin embargo, no tienen liquidez. La liquidez que podrían tener es absorbida por las grandes corporaciones que no les pagan los bienes y servicios que las pymes les ofrecen y les prestan. Se les quedan con el capital de trabajo, presidente, las grandes corporaciones a las pequeñas pymes. Y con ese capital rentan financieramente. No es que las grandes corporaciones no paguen porque no quieran. No es que las grandes corporaciones no paguen porque son malas personas. No pagan porque con ese capital consiguen renta financiera. Porque el negocio en Chile del retail no es vender microondas, no es vender lavadoras, no es vender productos, es vender crédito y conseguir renta financiera a través de ese negocio. Por eso es que el retail en Chile está tan emparentado con la banca. Por eso es que Falabella, la empresa más exitosa de la transición, termina convertida en un banco, el Banco Falabella, porque el negocio está en el crédito, el negocio está en la deuda y la renta financiera. Hablemos entonces sobre el Estado. El Estado, presidente, está fuertemente endeudado, con un déficit fiscal que ha crecido, efectivamente, y además tenemos a las municipalidades, como por ejemplo la de Valparaíso, la cual fue asumida por el alcalde Sharp con una deuda de 70.000 millones de pesos. Otras municipalidades en el país deben 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. ¿Y a quién le deben las municipalidades? A proveedores pyme. Entonces el Estado a través de las municipalidades tiene frenadas las cadenas de pago en muchas comunas pequeñas de este país y también en las grandes, como Valparaíso. ¿Por qué? Porque las municipalidades se transformaron en gigantescos elefantes de deuda. Porque la deuda familiar a través del CAE, a través de lo hipotecario, porque la deuda de las pymes, porque la deuda del Estado es sistemática en este país. Hemos transformado a la deuda y el crédito en el único instrumento de desarrollo. Y para eso la centroizquierda tiene que tener una respuesta. ¿Qué hacen las pymes? ¿Qué hacen las pymes cuando no tienen liquidez? Van al banco y se endeudan. ¿Qué pasa cuando no pueden pagarle al banco? Quiebran. ¿Y por qué quiebran? Porque no tienen acceso al crédito barato como tienen las grandes corporaciones. Es decir, las grandes corporaciones, los grandes supermercados, las grandes tiendas tienen por un lado la liquidez que les aportan las pymes y además tienen préstamos bancarios baratos. La banca es quien dirige la economía chilena. La banca es quien tiene las mayores utilidades de toda Iberoamérica si sacamos por PIB. El Banco Santander y el Banco de Chile sumados suman más de 2.000 millones de dólares en ganancias en Chile. ¿Por qué? Porque el negocio es para la banca. ¿Este proyecto qué pretende? Darle liquidez a las pymes, algo que la centroizquierda tiene que comprender muy bien, darle liquidez a la economía, darle desarrollo a la economía. Nuestra posición, presidente, es que la liquidez tiene que ser un incentivo al desarrollo, a la producción. Y por eso tiene que ser en el plazo más breve posible. Y vamos a insistir, por su intermedio, presidente, señor ministro, vamos a insistir en los 30 días como plazo. Porque de otra manera seguimos incentivando que las grandes corporaciones le roben su capital de trabajo a las pequeñas pymes y renten con él. Esa es una manera de apropiarse de los excedentes de la economía. De esa manera los bancos llevan a sus bóvedas las enormes ganancias que generamos todos juntos a través de las pequeñas empresas. Y junto con eso, presidente, la centroizquierda tiene que entender algo muy importante. Luego de cada crisis económica se generan enormes masas de excedentes financieros que no tienen dónde ir en la crisis. Eso ocurrió en el 2009 en adelante. ¿Y qué ocurre? Ocurre algo muy simple. Los excedentes financieros van a las empresas que mayor tecnología han desarrollado. ¿Qué empresas capitalizaron esta crisis de los últimos 10 años? Google, Facebook, Microsoft, Apple.
¿Qué tiene que hacer Chile entonces? ¿Qué tiene que ofrecer la centroizquierda al país? Un modelo de desarrollo donde el Estado tiene un rol con derechos sociales, con seguridades sociales aseguradas, pero también una economía donde las pymes tiran del carro tecnológico y donde las pymes permiten hacer, por ejemplo, empresas que permitan desalinizar el agua, empresas que limpien los océanos, empresas medioambientales, empresas de alimentación sana. Eso requerimos, y para eso las pymes, para dar el salto tecnológico, requieren liquidez financiera. Y no podemos seguir, presidente, con una economía capturada por la banca, y no por la banca en general, sino por un grupo de banqueros que se han apropiado de las condiciones económicas de este país. Presidente, es posible la contradicción entre crecimiento financiero y desempleo. Es posible esa contradicción, y esa contradicción la vamos a ver en estos años. Y así se llaman esta contradicción. Son los tiempos mejores, presidente. Muchas gracias.